Buenos días. Quiero, en primer lugar, aprovechar y trasladaros un saludo a todos los que estáis siguiendo esta rueda de prensa. Creo que es la tercera que hacemos así de manera virtual. Esta rueda de prensa de hoy tiene fundamentalmente como objetivo presentar los actos del 1 de mayo. Un 1 de mayo que es obvio que, como toda la vida de nuestro país, está protagonizada por el coronavirus. Un 1 de mayo que no va a tener, como es obvio, la convocatoria de una manifestación física en las calles, pero sí que queremos que sea un 1 de mayo que tenga la posibilidad, que dé la oportunidad a los trabajadores y a las trabajadoras que quieran de conectarse con nosotros, de participar activamente a través de las redes sociales, de hacer una manifestación virtual que nos permita situar el 1 de mayo como un acontecimiento que después de más de 125 años se continúa celebrando para reivindicar los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Hay una primera cuestión en la que queremos centrar este 1 de mayo, que es justamente nuestro homenaje, nuestro reconocimiento a las trabajadoras y a los trabajadores de los servicios esenciales. Estamos hablando de sanitarios, de limpiadoras, de forestales, de trabajadores del comercio, de las farmacias, de la logística, del transporte, del agua, de la energía, de las comunicaciones, agricultores, trabajadores de la industria cárnica, mujeres que trabajan en las residencias de ancianos, mujeres que trabajan en la asistencia domiciliaria. Estamos hablando de tantos y tantas personas que día a día trabajan en los servicios públicos y en los servicios privados para que este confinamiento sea llevadero, para que este confinamiento nos pueda permitir tener aquellos servicios esenciales a la ciudadanía. A todos y a todas, muchísimas gracias por vuestra entrega, por poner por delante vuestra profesionalidad, por jugaros la vida porque nosotros podamos vivir un poco mejor. Muchas veces la vida, muchas veces la salud, algunas veces la vida. Este 1 de mayo tiene que poner encima de la mesa de manera clara no solo el día a día, no solo las cuestiones que tienen que ver con este trabajo ingente que llevamos haciendo las organizaciones sindicales desde el principio de esta crisis y que ha consistido fundamentalmente en crear una red de protección para los trabajadores y las trabajadoras que ya se encontraban en una situación de penuria extrema. Hablamos de 1 millón de trabajadores y trabajadoras que no recibían ningún tipo de percepción por desempleo ni ninguna otra ayuda por parte del gobierno, sino también de poder crear nuevos instrumentos que nos permitan, cuando acabe esta situación, poder recuperar la normalidad. Por eso, desde el principio, con la patronal acordamos poner en marcha los ERTEs. Hoy tenemos en nuestro país más de 4 millones de trabajadoras y trabajadores en ERTEs y estos ERTEs tienen que ser el instrumento para que se destruya el menos empleo posible en nuestro país, para que las trabajadoras y los trabajadores de manera gradual puedan volver a recuperar su puesto de trabajo. En ese sentido, nos parece que es muy importante que en esta semana podamos acordar la renovación de ese acuerdo con la COE que nos permita situar nuevos instrumentos para proteger a los trabajadores, para permitir que las empresas puedan superar esta hibernación manteniendo nuestro tejido productivo.
Pero no solo eso, este 1 de mayo tiene que también representar un paso definitivo, si es posible antes. Nos gustaría celebrarlo con una renta mínima vital que permita que los trabajadores y las trabajadoras que hoy están en su casa, que están confinados, que no tienen nada, puedan acceder a un mínimo vital. Y los que estáis escuchando sabéis que hay seguramente centenares de miles, igual 1 millón de trabajadores y trabajadoras en nuestro país que no tienen ningún tipo de renta. Y a esas necesidades les tenemos que dar respuesta, y la respuesta es la renta mínima vital. Me gustaría que en este sentido no se pensara tanto en cuestiones de carácter ideológico cuando hablamos de la renta mínima vital, sino que ahora nos centremos en pensar en esas personas, en la situación que tienen esas personas y esas familias. Sin esas personas, sin esas familias, no va a ser posible que haya una recuperación plena en nuestro país, y menos poder decir al final de esta crisis que no hemos dejado a nadie en el camino. Pero somos plenamente conscientes de que este 1 de mayo es un 1 de mayo que tiene que abrir nuevos debates o viejos debates, porque para nosotros son viejos debates. Llevamos muchos años denunciando los recortes que se han producido en los servicios públicos. Hoy, si en nuestro país no se hubieran producido los recortes que se han producido en la sanidad, no tendríamos la situación de colapso que tenemos en nuestros hospitales. Si en nuestro país no se hubiera reducido de manera drástica los recursos para la investigación, seguramente que nuestros investigadores podrían estar en una situación mucho mejor para hacer frente a esta epidemia del coronavirus. La globalización, lo hemos denunciado muchas veces, es un instrumento que solo ha estado al servicio de unos pocos, al servicio de las grandes corporaciones, no al servicio de la mayoría. Y la globalización se ha de revisar. Los países tienen que tener cubiertas sus necesidades esenciales en torno a un país o en torno a la Unión Europea. Parece difícil de explicar que en España, en el siglo XXI, no tuviéramos ni una empresa que se dedicara a la fabricación de alcohol. Como parece difícil poder explicar que los elementos de protección esenciales no estuvieran fabricados en prácticamente ningún país de la Unión Europea. Ese es el drama que han padecido nuestros sanitarios, que han padecido las personas que han trabajado en los servicios esenciales sin elementos de producción. Es la hora del debate en relación al cambio de modelo productivo. Queremos que desde España se aborde definitivamente el cambio de modelo productivo. En buena parte, si España va a perder más en relación al Producto Interior Bruto que los socios europeos, tiene que ver con esa dependencia del sector turístico. El sector turístico es muy importante, efectivamente, pero necesitamos reforzar la industria, porque esa es la que nos va a garantizar más y mejor empleo. Quiero decir en esta rueda de prensa también claramente que España necesita recaudar más impuestos. Los que durante todo este tiempo han estado todos los días criticando la subida de los impuestos, el cobro incluso de los impuestos, son los que hoy reivindican más recursos al Estado. Es evidente que sin impuestos el Estado no tiene recursos y no los puede trasladar ni a los servicios públicos, o sea, ni a la sanidad, ni al transporte, ni a la educación, y es evidente que sin recursos públicos, sin impuestos, es imposible poder cubrir las demandas que ahora justamente algunas empresas solicitan para poder pasar este bache. Por eso nos parece que cuando salgamos de esta crisis, vamos a tener que hablar de impuestos y preguntarles cómo es posible que en el Parlamento los que en la última campaña pedían que prácticamente se eliminaran los impuestos en nuestro país, ahora salen en las Cortes Generales y piden
que se subvencionen determinadas partes de la actividad económica. Quiero acabar mi intervención casi como empezaba, pidiendo al Gobierno de España que articule cuanto antes una renta, un mínimo vital que permita a las personas que no tienen ningún recurso que puedan sustituir, que puedan subsistir en sus casas. Es difícil estar en casa 6 semanas, pero es mucho más difícil estar en casa 6 semanas sin tener cubiertos los mínimos vitales. Y hoy hay personas en nuestro país que no lo tienen. Por eso me parece especialmente importante pedir al Gobierno que ponga en marcha de manera inmediata este mínimo vital y pedir a la sociedad que mire a esas personas, especialmente a la sociedad que debería de mirar más a esas personas. No entiendo algunas manifestaciones que se han hecho en los últimos días en el entorno de la renta mínima vital, que no se preocupen, que Cáritas tendrá su espacio. Pero el espacio tiene que ser el espacio del derecho. El derecho de vivir en un Estado que garantice esos mínimos vitales. Y sabemos quiénes son. Si en España había en torno a un 20% de economía sumergida, 20-25% de economía sumergida, es evidente que las personas que trabajaban en la economía sumergida han dejado de trabajar. Es evidente que los trabajadores que han finalizado su contrato antes de la crisis y que no tenían percepciones por desempleo, porque no tenían derecho a ello, es otro colectivo. Por tanto, sabemos las personas que son y creo que ahora se trata de poner en marcha los instrumentos que nos permitan afrontar esta nueva situación. Os quiero pedir a los trabajadores y a las trabajadoras que el 1 de mayo sea una fecha que nos permita situar todas estas demandas, todas estas exigencias. Y para eso es muy importante que participéis activamente, que lo hagáis por la mañana durante las celebraciones de lo que antes eran manifestaciones, que ahora serán manifestaciones virtuales. Que lo hagáis por la tarde en ese concierto que vamos a hacer a través de las redes sociales desde las 6 de la tarde, desde las 6 hasta las 8 de la tarde, que personas del mundo de la cultura, que artistas de manera desinteresada van a ofrecer a todas y a todos, que sobre todo tiene que ser un gran homenaje a las personas que han trabajado, que están trabajando en los servicios esenciales. Personas que algunos de ellos han perdido la vida, que han estado trabajando de manera esforzada todos los días para que tengamos la posibilidad de ser atendidos en los hospitales, en los comercios, en el transporte, en todas aquellas cuestiones esenciales. Y por eso acabaremos el concierto a las 8 de la tarde sumándonos a ese aplauso solidario que los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país hacen cada día, hacemos cada día desde nuestros balcones de homenaje a todos y a todas los que estáis trabajando en los servicios esenciales. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Lo primero, un saludo virtual a los compañeros, a las compañeras de los medios de comunicación y, como siempre, pues deseando poder veros físicamente cuanto antes, ¿no? Bueno, convocamos un 1 de mayo en las circunstancias más extrañas, menos esperadas, en que podíamos hacerlo. El 1 de mayo es un día internacional del trabajo, de los trabajadores y las trabajadoras, que en nuestro país se ha convocado en democracia durante muchos años, que ha estado prohibido durante otros muchos en dictaduras, pero que nunca nos habíamos encontrado en la tesitura de no convocar una manifestación física,
sino trasladar una serie de mensajes y emplazar al conjunto de la ciudadanía, de los trabajadores y las trabajadoras, a haceros eco virtualmente en las redes sociales y en todos estos espacios virtuales de la importancia de este primero de mayo, ¿no? Quiero empezar haciendo un recuerdo y un homenaje a todas las personas que han fallecido en esta crisis sanitaria en nuestro país. Son más de 20.000 personas, hombres y mujeres, de todas las condiciones, pero yo quiero hacer una referencia especial a esas personas ya de cierta edad, a esas generaciones que nacieron en la posguerra española, que atravesaron un siglo XX durísimo, con una dictadura brutal, que atravesaron épocas de miseria, de hambre en nuestro país, y que con la llegada de la democracia pues tuvieron mucho que ver en la conquista de derechos sociales y laborales que a lo largo de los años hemos ido armando, ¿no? Que tuvieron que asumir también en primera persona la crisis del año 2008 y del año 2010, muchas veces dando apoyo y dando cobertura a los hijos y a las nietas que necesitaban porque se habían perdido los puestos de trabajo y que se han visto arrebatada a la vida por una situación absolutamente dramática, como ha sido este virus maldito que se ha cebado de forma especial en las personas de cierta edad y en las personas con patologías asociadas, ¿no? Creo que es un deber de este país reconocer a todas esas generaciones que tanto hicieron por nosotras y por nosotros, y que en muchos casos pues están muriendo en la soledad de una residencia o de un hospital, ¿no? En segundo lugar, creo que es un 1 de mayo en el que no nos vamos a poder tocar ni abrazar en las calles, las trabajadoras y los trabajadores, pero pocas veces como este 1 de mayo queda tan patente el valor insustituible del trabajo, de los trabajadores y las trabajadoras, para sacar adelante una sociedad. Había quien había teorizado el fin del trabajo. Había quien había teorizado que los trabajos que llamaban poco cualificados no eran merecedores ni de cobrar el salario mínimo interprofesional. Yo quiero recordar la polémica hace apenas 2 meses sobre la subida del SMI en España y los efectos que iba a provocar en el trabajo en el campo. Hoy es el día que, al no poder llegar a nuestro país contingentes de trabajadores del este de Europa o del norte de África, se está demostrando que los trabajadores del campo no solo merecían el SMI, sino que si estos trabajadores no llegan, no encuentran, dicen, quien pueda sacar adelante las campañas agrícolas. Si algo está quedando patente en esta crisis sanitaria dramática, es el valor insustituible del mundo del trabajo, de trabajos muchas veces depauperados, precarizados y con bajos salarios, de trabajos evidentemente sanitarios, también sociosanitarios y de cuidado de personas, pero también trabajo en los supermercados, en las cadenas agroalimentarias, en el transporte, en la limpieza, en algunas de las funciones, en algunas de las profesiones que hubo quien teorizó que poco menos que estaban llamadas a desaparecer o a prestarse en condiciones, como digo, de precariedad y de bajos salarios. Es un año para reivindicar como nunca que no hay sociedad sin trabajo, que no hay democracia sin democracia en el trabajo y que no hay sociedad sin el papel fundamental vertebrador de las trabajadoras y los trabajadores, de eso que sí se sigue llamando clase trabajadora. Decía Quevedo, debió decir Quevedo, una frase que popularizó Antonio Machado, que solo el necio confunde valor y precio. Y desde luego este 2020 de forma dramática se ha demostrado el valor insustituible del trabajo y del mundo del trabajo. En segundo lugar, queremos poner en valor el papel de los servicios públicos. Los servicios públicos y su función insustituible en una sociedad que de verdad se quiera llamar democrática, igualitaria y una sociedad ciudadana, el papel de los servicios públicos es otra de las grandes enseñanzas que nos tiene que dejar esta dramática crisis sanitaria. Los servicios públicos es lo que dan sentido a la ciudadanía y es lo que verdaderamente vertebra un país. Se está abriendo paso el discurso de los héroes
o de las heroínas, para referirse, por ejemplo, a nuestros trabajadores y trabajadoras sanitarias. No son héroes. El personal sanitario, sociosanitario o de atención a los cuidados son profesionales extraordinarios, gente que se está jugando su salud y a veces su vida, precisamente por eso, por salvar vidas de otros. Pero seguramente también están haciendo eso el personal sanitario, por decir en un sitio, de Estados Unidos. Seguramente son tan héroes como el personal sanitario español. La diferencia es que aquí contamos con un sistema público de sanidad. La diferencia es que toda la ciudadanía tiene derecho a poder acceder a un sistema público de sanidad. La diferencia es que un Estado como es España ha decidido que pone 70.000 millones de euros al año que pagamos a través de los impuestos para tener un sistema de sanidad público que hace que cuando una persona esté enferma solo tenga que pensar en cómo se cura y no en si puede pagar el tratamiento en función de lo que tiene en la cuenta corriente. Ese es el gran valor de los servicios públicos. Profesionales que lo están dando todo y cobertura universal a la población, financiada con impuestos que se detraen de la ciudadanía y de las empresas en cantidad, en nuestra opinión, dicho sea de paso, insuficiente. Y claro que queremos recordar de una forma primordial al personal sanitario y sociosanitario, pero también al de otras administraciones públicas. Hoy, tal día como hoy, en España, se están tramitando una barbaridad de solicitudes de prestación como nunca habíamos conocido en nuestra historia. 4 millones y pico de trabajadores afectados por más de medio millón de ERTEs. Más de 1 millón de autónomos y de autónomas que quieren cobrar su prestación por cese de actividad. Ha habido 900.000 personas, 800 y pico mil menos cotizantes en la Seguridad Social. Hay cientos de miles de personas que están tramitando nuevas prestaciones que se han puesto en marcha en esta crisis. Y esto se está tramitando desde servicios públicos y desde trabajadores y trabajadoras que durante los fines de semana están trabajando y están dando salida a estos expedientes. Por tanto, poner en valor todo el papel del servicio público, de los servicios que son los que justifican, como digo, los modelos fiscales y que son los que justifican y los que hacen a una sociedad llamarse decente, llamarse digna y llamarse cohesionada. El 1 de mayo siempre, lógicamente, es una fecha de reivindicación y aunque estemos en condiciones absolutamente singulares, continuamos haciendo una fecha fundamental de reivindicación laboral y reivindicación sindical. Los sindicatos seguimos planteando que la lucha contra la precariedad laboral tiene que ser una prioridad de nuestro país. No nos vamos a olvidar de la precariedad laboral como principal campo de batalla cuando salgamos de esta prioridad sanitaria. La paralización de la actividad, el estado de alarma, ha generado que más de la mitad de la economía de este país esté o parada o al trantrán y que, por tanto, el riesgo de despidos masivos por millones permanezca en estos momentos en nuestro país. Y si algo de momento ha salvaguardado el empleo, han sido medidas como las que se han puesto en marcha a través de los ERTEs, donde hay más de 4 millones de personas afectadas, que aún así no han podido evitar que 900.000 personas hayan sido dadas de baja en la Seguridad Social entre mediados de marzo y finales de marzo. Hay que revisar en profundidad el modelo laboral español que siempre funciona igual, con tasas altísimas de temporalidad y precariedad que pierden el empleo al más mínimo problema económico. Y cuando el problema económico no es mínimo, sino que es máximo, el riesgo de una destrucción masiva de puestos de trabajo está ahí. Y cuando salgamos de la emergencia hay que revisar en profundidad un sistema que no sirve, que genera precariedad, rotación, bajos salarios, malos empleos. Hay que recuperar el valor de la negociación colectiva y de las relaciones laborales. Si algo también queda claro en esta crisis es que el mercado laboral no es un mercado más, que el mundo del trabajo es una institución social que tiene que ser regulada. Porque ¿quién tiene que atender ese medio millón de ERTEs? Muchos de los cuales van a continuar a lo largo del año.
¿Cómo hay que representar a los trabajadores y a las trabajadoras y evitar abusos en esos ERTEs si no es mediante organizaciones sindicales y, si se me apura, patronales con presencia en las empresas y con instituciones que sirvan para atender esas situaciones? ¿Cómo se van a negociar los permisos retribuidos en cientos de miles de empresas donde los trabajadores y trabajadoras que no tengan representación sindical pueden estar sometidos directamente a la decisión unilateral del empresario? ¿Qué ha ocurrido en muchas de las pequeñas y medianas empresas para implementar los protocolos y las medidas de seguridad frente al coronavirus allí donde no hay un delegado de prevención con unos conocimientos mínimos para saber, o un empresario también, que sepa qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Por tanto, es un momento de reivindicar el papel de las relaciones laborales, de la negociación colectiva y de las herramientas para regular convenientemente esta relación entre trabajadores, trabajadoras y empresarios. Una segunda parte de la reivindicación, completar la red de protección social. España tiene varios cientos de miles, bastante más de 1 millón de personas que no tienen un puesto de trabajo, que no tienen ningún recurso económico en este momento y que no tienen ninguna posibilidad de encontrar ni un trabajo ni un recurso económico. Y hay que protegerla y hay que hacerlo ya. Compartimos la idea de poner en marcha un ingreso mínimo vital. Pero un ingreso mínimo vital, con toda seguridad, va a tener una puesta en marcha compleja. Compleja, porque requiere de negociaciones, requiere de afinar bien el decreto, la herramienta legislativa, requiere de un acuerdo interinstitucional para no entrar en colisión de competencias con las comunidades autónomas, y las personas tienen necesidades hoy y mañana y pasado. Y todos los días hasta el 1 de mayo hay gente que tiene que ir al supermercado a comer, a encontrar comida, y que ahora mismo no tiene recursos. Por tanto, seguimos pidiendo al Gobierno, y lo haremos en la reunión de diálogo social de esta semana, que se ponga en marcha una renta de emergencia que cubra a estas personas y paralelamente se trabaje en el ingreso mínimo vital. Un ingreso mínimo vital o una renta mínima que tiene que contemplar también la iniciativa legislativa popular que metimos en el Congreso de los Diputados los dos sindicatos. La ILP sindical no debe decaer, aunque se trabaje en el ingreso mínimo vital, porque cubre necesidades y colectivos distintos. Y no quiero poner la venda antes de la herida, pero el ingreso mínimo vital no debiera funcionar como un complemento salarial que tendría en España el efecto de perpetuar los bajos salarios y que podría tener el efecto con que una parte de los salarios que tienen que pagar las empresas los acabe pagando el Estado por una utilización perversa del contrato a tiempo parcial, de la reducción de jornada o de la reducción de los salarios. Por tanto, ojo con la legislación de ese ingreso mínimo vital, que siendo una idea que compartimos, insisto, hay que regularla convenientemente. Una tercera reivindicación, antes de pasar a la última reflexión. Creo que España necesitará una auditoría sobre el funcionamiento en la crisis de los servicios sanitarios, de los servicios sociosanitarios y los servicios de atención a la dependencia y a las personas. ¿Cómo estaban estos servicios en cuanto a dotación de personal? ¿Con qué ratios se ha trabajado? ¿Con qué instrumentos se ha trabajado y con cuáles no se ha podido trabajar porque no los tenía nuestro país? ¿Y qué tipo de gestión se ha llevado desde el ámbito público, desde el ámbito privado y desde el ámbito concertado? Y a partir de esa auditoría, tomar decisiones a la luz de los datos que salgan. Hay que dotar de más recursos humanos a nuestro sistema sanitario y sociosanitario. Y hay que desbloquear OPEs para contar con los trabajadores y las trabajadoras que sean necesarios. España no puede volver a las tasas de interinidad permanente que ha tenido en sectores como el sanitario. Hay que estabilizar definitivamente a las plantillas. Con los suministros básicos pasa lo mismo. No podemos tener una recaída en una crisis como el coronavirus, el COVID-19 u otras sin tener una industria que nos proporcione suministros básicos en herramientas que habrá que identificar, que han sido los respiradores o que han sido las mascarillas. España necesita revisar su política industrial a la luz de las deficiencias que esta crisis ha dejado patentes. Y por último, a la luz también de esa auditoría, hay que plantearse en serio la publificación de toda la gestión de atención sanitaria y sociosanitaria de nuestro país si los datos demostraran que ha habido una gestión deficiente
en servicios externalizados por bajo coste, por baja inversión o por exceso de beneficios en las empresas que hayan podido gestionar estos servicios, como las residencias. Y como no nos gusta hablar por hablar, pediremos, creo que es de recibo, que España tenga una auditoría en ese terreno. Y por último, algo que nos parece fundamental en este momento, la posición de España en Europa. Este tema a veces parece un poco accesorio o un poco secundario y ahora mismo es capital para definir el futuro de nuestro país. Todo el mundo comparte, se apuntaba en la intervención previa, todo el mundo comparte que ahora mismo España necesita meter dinero en el bolsillo de sus ciudadanos, por una cuestión de protección social, pero también por una cuestión de sostener la demanda en lo que nos queda de año. Por tanto, que hay que habilitar prestaciones para quien no tiene recursos o salarios. Todo el mundo compartimos que hay que insuflar toda la liquidez que haga falta a las empresas, particularmente a las pymes, para evitar que desaparezcan en esta situación tan dramática. Y esto lo dicen las organizaciones empresariales, pero también lo decimos los sindicatos. Y todo el mundo comparte que vamos a necesitar en el medio plazo o en el corto medio plazo una potentísima palanca inversora para la reactivación de la economía. Si hay que hacer todo esto, primero hay que replantear la fiscalidad del país en el medio plazo. Hay que replantear la fiscalidad porque si esto hay que pagarlo, evidentemente tiene que haber un sistema fiscal mucho más ofensivo que el que tiene España en este momento. Pero en el corto plazo lo que va a ocurrir sí o sí es que nuestros datos de PIB, de deuda y de déficit se van a deteriorar de una forma intensa. Y para que nos hagamos idea de la dimensión del problema que tenemos si Europa no da la respuesta pertinente que tiene que dar. Hoy en día nuestro país tiene un coste medio por intereses de la deuda que se paga al 2,3% de media y que suponen 28.500 millones anuales. Si la deuda pública en nuestro país se incrementara en 20 puntos, pasaríamos a pagar unos 34.500 millones de euros al año. Pero al 2,3%. Si la deuda española se deteriora como se deterioró en el año 2011 porque no hay una respuesta europea y llegamos a un tipo de interés medio del 4%, por encima del 4%, como entonces ocurrió, nos iríamos a un gasto por intereses de la deuda por encima de los 62.000 millones de euros. Recordar, 70.000 millones de euros es lo que paga España en todo su sistema sanitario al año. Por tanto, estamos hablando de una cosa muy seria. Y Europa no puede repetir el esquema de respuesta a la crisis del año 2010-2011. Por eso necesitamos un sistema de mutualización de la deuda entre todos los países de la Unión Europea o que el Banco Central Europeo compre todas las emisiones de deuda con una fórmula de deuda perpetua, de coste cero y de un presupuesto europeo que sirva para hacer frente a esa palanca de inversión. Compartimos el esquema que está planteando ahora mismo el Gobierno de España y espero que el Gobierno de Italia y el Gobierno de Francia y que esto se pueda llevar adelante. Pero es determinante la respuesta europea en este momento y esta también es una reivindicación sindical de primer orden. Así que nada más y abiertos a cualquier pregunta. Muchas gracias, Unai, muchas gracias, Pepe. Vamos a dar paso a las preguntas de los periodistas y vamos a comenzar por Patricia Tordeschi, de Televisión Española, que nos pregunta ¿a qué acuerdos habéis llegado en la mesa de diálogo social con respecto a los fijos discontinuos y sobre los despedidos en periodo de prueba? En realidad no se ha cerrado más acuerdo que el que teníamos al inicio de la crisis y en ese sentido las negociaciones estaban abiertas el viernes y continúan abiertas hoy. Sí, se solicitó que todos los trabajadores fijos discontinuos fueran incluidos, los ERTEs que pudieran ser incluidos. Había algún déficit legislativo en ese terreno y parece que se soluciona hoy en el Consejo de Ministros, pero como dice Pepe, no ha habido más acuerdos porque si no los hubiéramos hecho públicos. Sí, Raquel Pascual, de 5 días, pregunta, ¿nos pueden dar algún detalle de las negociaciones con la patronal para renovar el acuerdo de ERTE? ¿Quieren que se renueve los ERTE por fuerza mayor o convertirlos en ERTE por causas productivas?
¿La prórroga de los ERTE que persiguen será por sectores o generalizada? Gracias. Bueno, para nosotros es muy importante el que dispongamos de un acuerdo con la patronal que nos permita ir de manera conjunta a la negociación con el Gobierno. Lo dijimos la semana pasada en la reunión que tuvimos con el Gobierno, con la vicepresidenta, y creo que eran 2 vicepresidentas y 5 o 6 ministras, y hoy continúa siendo un objetivo fundamental. ¿Por qué? Pues porque nos parece que después de este esfuerzo que ha hecho España para que en lugar de destruir 4 millones de empleos, los tengamos pendientes de que con la subida de la actividad puedan reincorporarse, que eso lo vayamos manteniendo. Y en ese sentido, pues hay que ver en qué condiciones se puede hacer, teniendo en cuenta que el decreto que posibilitó el estado de los ERTES por fuerza mayor fue el estado de alarma, y que en todo caso en estos momentos hay una confluencia en el momento que se acabe el estado de alarma entre esos y otros sectores. Pero en todo caso en estos momentos no hay ningún acuerdo cerrado. Yo creo que esta semana se nos acaba el plazo para poder llegar a un acuerdo, porque el Gobierno efectivamente quiere legislar, y espero y deseo que antes del viernes lo podamos tener cerrado. Sí, vamos a ver, no queremos dar mucha cuenta de los términos de la negociación, como hemos hecho en otros momentos y en otras fases más normalizadas del diálogo social, porque bueno, creo que explicar muy en el detalle cómo están las cosas lo único que hace es entorpecer las negociaciones, ¿no? Pero yo creo que hay una base común sobre la necesidad de que los ERTES sigan ejerciendo un papel fundamental para evitar despidos, que va a haber que trabajar, lógicamente, con los ERTES de fuerza mayor y los de causas objetivas en el próximo tiempo, y que además, como iremos a una recuperación paulatina de la actividad, con toda seguridad habrá que combinar ERTES de suspensión, de aquellas actividades que directamente sigan paradas, con otros ERTES de reducción de jornada que permitan de manera paulatina incorporar a los trabajadores en función del ritmo de recuperación de la actividad. Y creo que la idea de dotarnos de criterios para hacer correctamente esa transición, desde luego, Comisión sobre la UGT, COE y CEPIME, tenemos un interés compartido, y el gobierno también. Ahora tenemos que ver cómo lo hacemos, ¿no? Pero no quiero profundizar mucho más para no entorpecer la marcha de la negociación, que, como se decía, pues esta semana tendrá que llegar a un acuerdo o descartarlo, ¿no? Alicia García de Paz, de La Vanguardia, les pregunta que si pueden detallar la propuesta sindical sobre la desescalada y qué tipo de ayudas por sectores, como en el caso del turístico. Bueno, es que si tenemos abierto el proceso de negociación, quiere decir que no podemos detallar más allá de aquellos acuerdos específicos, como en el caso del sector del turismo, digamos, los hoteles. Han cerrado las organizaciones sectoriales de nuestros sindicatos y la propia organización empresarial. Creo que ese es un buen ejemplo de la necesidad de poder avanzar en criterios de cómo se tiene que ir produciendo la desescalada o la deshibernación para conseguir el objetivo, que es que se mantenga la actividad y los puestos de trabajo. Es justamente en el sentido que vamos a trabajar con un paraguas global, con un acuerdo con la COE, repito, si es posible, porque efectivamente se tendría que dar esta semana, y que después pues tiene que tener una plasmación sectorial, que a mí me parece que aproxima mucho más las necesidades de las empresas, que aproxima mucho más a que podamos identificar con precisión cuáles son los elementos que nos van a permitir poder mantener la actividad y los puestos de trabajo.
Yo, al hilo de la pregunta, quisiera hacer un matiz, ¿no? Vamos a decir, la propuesta de desescalada no es propiamente de las organizaciones sindicales, ni tampoco creo que patronales. La propuesta de desescalada de la actividad económica del país tiene que seguir guiándose básicamente por los criterios de precaución sanitaria y por los criterios para evitar un rebrote del contagio de la pandemia, y en previsión de eso somos conscientes de que vamos a ir a una desescalada tendida en el tiempo y parcial, y seguramente en distintos tiempos en función de los sectores económicos y quizás también hasta con alguna pluralidad territorial en función de variables que no les corresponden determinar a los sindicatos, sino a quien analice, a quien sabe de pandemias y a quien sabe de epidemiología. El trabajo en el que estamos instalados los agentes sociales es en que, ante la evidencia de que esto va a ser un proceso paulatino, vayamos adaptando las herramientas que nos hemos dotado, básicamente todo lo que tiene que ver con los ERTEs, para acompañar ese proceso de recuperación paulatina de la actividad. Y es ahí en donde estamos instalados, ¿no? Porque va a depender de variables que ahora mismo las organizaciones sindicales no tenemos. Es decir, se va a producir una apertura paulatina de la hostelería, de la hotelería o de las residencias turísticas. Es evidente que va a ser de una forma paulatina. Pero en función de los criterios en los que esto se haga, si va a haber distancias de seguridad, si va a haber limitaciones de aforos, que no lo sabemos, sabemos que la actividad se va a retomar a pocos, por tramos, y entonces hay que adaptar las herramientas laborales para evitar los despidos. Este es un poco el esquema en el que trabajamos. Y luego sobre las ayudas o sobre las necesidades de palancas de inversión a la que nos referimos en sectores tan importantes para la economía española como el turismo, creo que esto, claro que el diálogo social tiene que jugar un papel, pero yo creo que muchas de estas medidas son las que tienen que formar parte de ese pacto de Estado tan importante que tiene que afrontar este país, que debiera ser un pacto social, pero que debiera ser también un pacto político y un pacto interinstitucional. Yo creo que esta es una medida de mucho más recorrido, porque además no va a ser solo el sector turístico, tienen que ser otros sectores y otra serie de medidas, pero ya más pensando en esa fase de reconstrucción o de reactivación económica, quizás sea más afinada la expresión, ¿no? Laura Olías, del diario.es, pregunta: insisten en la petición de una ayuda de emergencia ya, antes de que funcione el ingreso mínimo vital. ¿Qué les dice el Gobierno? Porque el ministro Escrivá dice que poner en marcha algo temporal también es muy complejo y lleva tiempo. Bueno, ¿qué nos dice el Gobierno? Lo conoce toda la opinión pública, lo conocen los ciudadanos y las ciudadanas de este país, porque este Gobierno, otra cosa no, pero transparente en ese sentido y con más de una opinión, sabemos que hay. En todo caso, nosotros nos seguimos guiando por la opinión de la máxima autoridad con la que hemos hablado de esta materia, que es el vicepresidente segundo del Gobierno, el señor Pablo Iglesias, que en una videoconferencia con las organizaciones sindicales se comprometió a que la renta, o sea, el mínimo vital de emergencia se pondría en marcha. Seguimos confiados en la propia palabra de la ministra de Hacienda, que hace unos días habló de que se iba a poner en marcha en el mes de mayo, y sobre todo también de la voluntad política del presidente del Gobierno de no dejar a nadie atrás. Si no ponemos en marcha ese mínimo vital, es evidente que va a haber muchas personas que van a quedar atrás, que están quedando atrás, que en estos momentos tienen dificultades. Yo creo que va a ser posible ponerla en marcha, sobre todo por la gran presión social, por el papel de las organizaciones sindicales y de la sociedad en general, que no acepta que haya 1 millón de ciudadanos y ciudadanas en nuestro país que no tienen un mínimo para poder subsistir. Yo creo que determinar el universo al que se aplica un ingreso mínimo vital o determinar el universo al que se pudiera aplicar, por ejemplo, la iniciativa legislativa popular, tiene unos caminos, requiere de unos contrastes de datos entre encuestas que se hacen y los datos que pueda tener Hacienda.
Tiene que ver también con las listas de demandantes de empleo, que era uno de los requisitos, por ejemplo, de la ILP sindical, y tiene una determinada complejidad. Identificar algunos de los colectivos que ahora mismo no perciben ningún tipo de prestación no es tan complicado, entre otras cosas porque el Gobierno ya lo ha hecho parcialmente. El Gobierno ha introducido alguna renta a las personas despedidas que, sin tener acceso a la prestación asistencial o contributiva del desempleo, tenían más de 2 meses de antigüedad y podían acceder a una prestación temporal en estos momentos. Bueno, nosotros decimos que las personas que han sido despedidas y no tienen acceso a ninguna prestación y que tenían menos de esos 2 meses de antigüedad, ahí tenemos un colectivo identificable de una forma relativamente rápida a la que se le puede facilitar el acceso a una prestación. Gran parte de ese 1,5 millones de familias y de personas que sabemos que no tienen ningún ingreso figuran ya en datos y en estadísticas. Y se podría habilitar una prestación de emergencia. Insisto, esto no es prestación de emergencia o ingreso mínimo vital. Es prestación de emergencia ante la emergencia, de forma paralela, ingreso mínimo vital. Ojalá se pudiera poner en marcha en el mes de mayo o a finales de mayo, porque esto nos haría que la renta de emergencia tuviera muy poca duración. Lo que pasa es que intuimos que este tipo de medidas son bastante complejas, lo sabe todo el mundo. Es una medida asistencial, que es una competencia autonómica, que hay que armarlo bien con las comunidades autónomas, que hay que evitar duplicidades, que tendrán universos de aplicación seguramente distintos, porque cada comunidad autónoma tiene un modelo de renta distinto, hay que ver si son compatibles o no, si son complementarias. Bueno, pues esto es complicado. Si el Gobierno lo hace en 1 mes y medio, lo hace en un tiempo récord, ¿eh? Pero claro, es que en 1 mes y medio son 45 días y 45 noches y 45 filas de supermercado de alguien que, si no tiene recursos, no puede utilizar. A esto es a lo que nos referimos. No es incompatible una cosa con la otra. Y colectivos que sabemos que no tienen ningún tipo de prestación están ya identificados. Nos pregunta César Urrutia, del diario El Mundo. El Banco de España subrayó ayer en su informe sobre la crisis la desigual protección de los trabajadores con contratos temporales y contratos indefinidos para explicar por qué los primeros han sido los más afectados. ¿Comparten esta conclusión? ¿Cuál sería la propuesta sindical para equilibrar protecciones tras el estado de alarma? ¿Ven a los partidos políticos preparados para alcanzar pactos como los que demanda la ciudadanía y alcanzan los agentes sociales? Bueno, a mí me parece que es bastante evidente imprescindible el que podamos abordar en ese cambio de modelo productivo al que me refería yo antes, también todo lo que tiene que ver con las reformas laborales. Me alegro, en todo caso, que el Banco de España finalmente reconozca que esa situación de desprotección, de precariedad, no aporta nada al sistema productivo español y que la flexibilidad se puede mantener perfectamente en una situación de crisis como la que hemos tenido. 4 millones de personas, más de 4 millones de personas que están en ERTES, y que eso coge plenamente con contratos estables, con contratos de carácter indefinido.
Bueno, el Banco de España pone de manifiesto uno de los problemas que sabemos que es más descriptivos del modelo laboral español, y es la utilización abusiva de la contratación temporal y la fórmula de la contratación temporal y el despido como forma de ajuste de las empresas cuando tienen el más mínimo problema o cuando tienen la más mínima caída de demanda. Como esto se ha instalado ya como una forma permanente de funcionar de las empresas, ha acabado generando problemas de rotación permanente en los puestos de trabajo. Esto lo veníamos denunciando los sindicatos. Hoy en día, cada trabajador temporal en España tiene de media 5 contratos y medio. Tenía 3,5 en la reforma laboral del año 2012. Es decir, aquí siempre hay un volumen de una serie de millones de trabajadores que rotan hasta edades cada vez mayores por infinidad de contratos temporales y que al más mínimo problema que tienen sus empresas se van a la calle. Porque tienen indemnizaciones bajas, porque existe el despido libre, no gratis, pero sí libre, y porque ante antigüedades muy bajitas, insisto, las indemnizaciones son nimias, son muy bajas. Y por tanto la empresa tiene un incentivo a despedir. ¿De qué se trata? Aquí hay dos salidas. Hay quien apunta, a veces lo hace el Banco de España y algún partido político, varios, que para romper esa dualidad lo que hay que bajar son las condiciones de seguridad de los indefinidos o los que tienen más antigüedad. Y nosotros decimos que no, que ese no puede ser el camino. El camino son fórmulas alternativas a la contratación temporal al despido, como las que se han puesto en marcha ahora. Claro, se han puesto en marcha de acuerdo con COE, porque ante la que se venía encima y que el Estado asumía el coste, pues todo el mundo, claro, se ha apuntado a ese viaje. Pero se trata de buscar fórmulas de este tipo en periodos de normalidad, buscando esas flexibilidades internas pactadas en las empresas que eviten los despidos, pero a la vez taponando los despidos. Aquí ya no hay tanto acuerdo. Taponando, impidiendo el despido como fórmula ordinaria de ajuste de las empresas y limitando de verdad la utilización de la contratación temporal. Porque la reforma laboral del 12 lo que hizo fue abrir todas las compuertas. La modificación de condiciones en las empresas, la rebaja de los salarios, pero a la vez abaratando y facilitando los despidos. Y cuando se abren todas las compuertas, ¿por dónde va el río? Por donde ha ido siempre. 27% de temporalidad, 900.000 despidos en 15 días, 900.000 bajas en la Seguridad Social ante el problema, pese a tener la fórmula de los ERTE. Por tanto, en frío, cuando pase esto, hay que cambiar ese modelo laboral de una santa vez. Pero el modelo laboral no es solo facilitar los ERTE, que también. El modelo laboral es taponar la vía de los despidos y limitar en serio la utilización de la contratación temporal en nuestro país. Y este creo que es uno de los grandes retos que teníamos. Se decía siempre que esto era imposible en España por las pequeñas y medianas empresas que tenemos. Bueno, ahora mismo hay territorios donde más del 80% de los ERTE corresponden a empresas pequeñitas o muy pequeñitas, de plantillas de 6, 8, 10, 12, 15 trabajadores y trabajadoras. Por tanto, se ha podido utilizar esta fórmula. Lo que pasa es que hay que hacerlo en situación normal, con mucho más control y con la contrapartida de no recurrir al despido. Y aprovecho para dejar una cosa que no viene a colación de la pregunta, pero no me resisto a decirla, porque he oído más de una vez que estos ERTE que se están utilizando fueron puestos en marcha por la reforma laboral del año 2012. Esto no voy a decir que es un bulo, pero simplemente no es cierto. Los expedientes de regulación temporal de empleo son tan viejos como la legislación española en materia laboral que está vigente. Se utilizaron en la crisis del 2009, del 2010, sobre todo en los sectores industriales. No es cierto. La reforma del 12 lo único que hizo fue eliminar controles sobre la utilización de los ERTE y de los ERES, de los que despiden. Es decir, esto que decía yo antes de abrir todas las compuertas. Y sobre la otra parte de la pregunta, bueno, yo creo que no es el momento de hacer una valoración sobre cómo opinamos políticamente que se van a situar los partidos ante la necesidad de un pacto de Estado, por eso de no poner ventas antes de la herida. Creo que lo que toca es apostar por ese pacto de Estado. Lo que toca es que si finalmente el Partido Popular se ha avenido a participar de esa negociación, decir que esto es una buena noticia y apostar por ese pacto de Estado. Creo que no vamos a profundizar de momento más en ese terreno, porque lógicamente hasta que no tengamos la convocatoria y podamos expresar
al Gobierno, creo que no sería bueno empezar a especular sobre qué planteamientos vamos a hacer en esas negociaciones. Vamos a empezar las casas por los cimientos, pero en todo caso, más allá de cómo opinemos que se vaya a situar cada partido, oye, si hay disposición a hablar, vamos a intentar ese gran acuerdo que creo que necesita España, ¿no? Carme Montero, de Cataluña Radio. ¿Temen que cuando se levante el confinamiento haya una luz de quiebra de empresas, sobre todo pymes? Pues esa es una de las posibilidades que existen. En todo caso, creo que tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos, y de hecho lo estamos haciendo, para que eso no se produzca. Dependerá de cuánto tiempo dure la pandemia, de qué manera se haga el proceso de desescalada, pero yo creo que ahora tampoco vamos a sacar nada con tirar de los elementos más frustrantes en relación con el tejido productivo de nuestro país. Y yo creo que se han puesto las bases para que eso no sea así, tanto por lo que hace referencia al empleo como por lo que hace referencia a la ayuda y al soporte a las empresas, especialmente a las pequeñas empresas, a los autónomos en nuestro país, y vamos a trabajar porque eso no se convierta en una realidad. En estos momentos yo creo que nadie puede ni decir que va a ser así, pero tampoco afirmar lo contrario. Es así, es un riesgo que está ahí. Creo que el reto en este momento es, como decíamos en las intervenciones primeras, dotar de toda la liquidez que sea necesaria al tejido productivo y particularmente a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas que tienen menos músculo financiero. Pero claro que existe un riesgo de que una crisis de liquidez se convierta en una crisis de solvencia de muchísimas empresas y no puedan pasar el río, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero insisto, más allá de hacer previsiones, creo que lo que toca es intentar que eso no sea así. De momento no lo está siendo. El número de bajas en el régimen de autónomos es pequeño en el mes de marzo, y el número de trabajadores y trabajadoras autónomos, algunos pequeños empresarios que se han acogido a la prestación por cese de actividad, es muy alto, está por encima del millón. Quiere decir que las condiciones, que las prestaciones, que los procedimientos que se han puesto encima de la mesa, de momento están oxigenando esta paralización de la actividad. Pero claro, nadie puede hacer afirmaciones muy categóricas, primero porque no sabemos cuánto va a durar esto, si va a haber recaídas, y ante esto, pues desde luego los sindicatos, más que aventurar posibles desastres, creo que estamos en la obligación de tratar de evitarlos, los sindicatos, el gobierno, las organizaciones empresariales, ¿no? Y en este momento, para evitar esa cadena de quiebras y de pérdida de solvencia de las empresas, creo que hay que nutrirlas de toda la liquidez que sea necesario, y creo que se están haciendo bastantes cosas en ese terreno, ¿no? Intentaremos pasar el río porque evidentemente mucho del empleo de nuestro país depende de ese tejido de pequeñas y medianas empresas, claro. Agustín Millán, de Diario 16, les pregunta: el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar esta mañana una serie de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, y entre ellas se incluyen la prórroga de 2 meses del teletrabajo, el reconocimiento de la prestación del paro para los despedidos en el periodo de prueba, y también supeditar el pago de impuestos a la consecución de financiación avalada por el Estado y el rescate de los planes privados de pensiones. ¿Qué valoración hacen de estas medidas y si creen que van en la buena dirección para la reconstrucción y recuperación en la forma y el fondo y lo más rápidamente posible? Yo creo que vamos a tener ocasión de hacer una valoración cuando estén publicadas en el BOE y conozcamos efectivamente en qué consisten estas medidas. En todo caso, desde el primer momento manifestamos al Gobierno el tema de los trabajadores a prueba y los problemas que eso representaba para poder acceder a alguna de las prestaciones establecidas. Si hay un reconocimiento
y además este reconocimiento tiene carácter retroactivo, me parece que sería altamente positivo, porque este es un colectivo de trabajadoras y de trabajadores que no contempló la norma del Gobierno, y no porque no lo hubiéramos planteado, que las organizaciones sindicales lo planteamos desde el primer momento. En relación con los fijos discontinuos, hay un problema de aplicación en algunas partes del país, así como está funcionando bien, en otras hay sitios donde no está funcionando, y por tanto yo creo que se trata de abrir la posibilidad de que los fijos discontinuos, para poder acceder al ERTE correspondiente de la empresa correspondiente, no tengan que contar obligatoriamente con la llamada por parte de la empresa. En todo caso, cuando lo conozcamos, creo que podremos opinar con más conocimiento de causa, porque estos decretos no van negociados y pactados con las organizaciones sindicales y empresariales. Sí, yo simplemente me quedo un poco con eso. Una de las enseñanzas menores, si se quiere, de esta situación también es no hacer muchas valoraciones de los decretos hasta no leerlos. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias, Unai. Vamos a dar fin a esta rueda de prensa. Damos también las gracias a todos los y todas las periodistas que nos han seguido, y les recordamos que en la web de Comisiones Obreras y de UGT tienen a su disposición el manifiesto que ambos sindicatos han redactado en relación a este 1 de mayo. Muchas gracias a todos.